Bueno, gente, estoy aquí porque estaba en Twitch. Hemos tenido un pequeño problema con el internet de Elena y me he venido aquí a Instagram porque yo quiero que toda la gente escuche la historia de Elena. Entonces, me he venido aquí para hacerlo aquí. Creo que no lo vamos a dejar de hacer, está claro. A todos los que se estáis uniendo, pues contaros de que estaba en Twitch, estaba haciendo un directo en Twitch, pero con un pequeño problema que ha tenido Elena con su internet, pues no hemos podido seguir en Twitch y no hemos venido aquí a Instagram, ¿vale? Mira, espérate, vamos a unirla ya. Espérate, a ver si... A ver si... A ver. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ha sido creo un poco internet, Discord que también va un poquito truski y se ha ido todo a la caca. Pero nada, espérate, me voy a bajar un poquito el sillón que parezco que estoy aquí. Ahí está, perfecto. Lo que iba comentando, vamos a tener que empezar de nuevo, Elena, no pasa nada, ¿no? Vale, da igual. No pasa nada, no pasa nada. Así que, bueno, gente, aquí hemos empezado un directo en Twitch, ha habido un pequeño problema y lo hemos dejado resubido lo que hemos podido. Y nada, deciros de que voy a estar aquí con Elena. Deciros antes, como he dicho antes, en Twitch he dicho que ella tiene un libro, un pequeño libro de bolsillo que es su diario de cuando vio la enfermedad así. Y me gustaría de que si alguien lo quiere, me pase en un directo de Instagram su correo y yo le paso el libro tranquilamente para que lo pueda leer, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es contar la historia aquí en Instagram en vez de en Twitch y ya está, y no pasa nada. Le damos resubido y se acabó, no hay problema. Así que nada, Elena, bueno, voy a explicar yo un poquito para mí quién es Elena, para que lo sepáis y ya después entramos con ella. Y Elena era, yo la conozco en el Hospital Virgen de Rocío, en la planta de oncología, y se forma parte de mi familia rápidamente porque ella está allí, yo voy de voluntario y es una niña que es súper encantadora, se deja querer muy rápido y hacemos buenas migas y estamos ahora mismo aquí como amigos, casi hermanos. Y ella me cuenta un día de estos que ya ha salido de allí, de que tiene un pequeño diario escrito, ahí ha escrito algo. Y digo, pues nada, lo que podemos hacer es, yo le doy una idea en plan de, vamos a hacer un pequeño libro de bolsillo donde tú cuentas tu historia para que todo el mundo que tenga esta enfermedad, que quiera saber un poco más, que vea lo que es la vida, lo que es valorar la vida, pues creo que sería algo bueno. Y así fue. Empezamos a escribir y sacamos un pequeño libro de bolsillo que se llama Los Ángeles del Infierno, donde tiene una portada que lo ha dibujado Maribel Valle y donde se cuenta su historia, una historia de una niña de 13 años que, por desgracia, pues tiene que vivir una leucemia. Y nada, así que, bueno, esa es mi historia, así la conozco yo. Y ahora nos va a contar ella un poquito de, bueno, Elena, cómo empieza todo y cuándo empieza todo. Como nos has contado, Eh, es que has dicho que se te ha cortado. como nos has contado antes, pero bueno, ahora otra vez. Ahora otra vez, ahora en Instagram. Pues bueno, empieza en 2016. En septiembre, octubre yo empiezo a notar, como he dicho antes, cosas que no se le podía poner un nombre clave. En plan, no eran síntomas de un resfriado ni... Perdón. A ver, bueno, eso, que antes no lo he dicho y te me ha pasado. Tose porque tiene COVID también. La pobre lo quiere tener todo en la vida. Tiene COVID y por eso tiene tos. Así que le vamos a perdonar que tosa, ¿eh? Estoy con síntomas, estoy con síntomas. Pues a ver, ¿cómo lo explico? Eso que no empiezo a notar cosas que no eran muy normales. Entonces mi madre el 11 de noviembre de 2016 empieza o sea, a verme muy amarilla y tal. Y en ese día me desmayo 2, 3 veces, vomito todo lo que como. Vamos, que no era normal. Entonces mi madre ese día decide llevarme al hospital y, y ahí pues se dan cuenta de que hay algo que no va bien. Entonces, pues me hacen una analítica y tal, y pues eso que ven que no está bien. Y a las 3 de la mañana me vienen para decirme que me iban a repetir la analítica y tal,
me la repiten y se dan cuenta de que no es fallo del sistema, sino que es mi cuerpo. Y se dan cuenta pues que tengo cáncer. Entonces sacan a mi madre de la habitación para decírselo tal. Me pasan a una habitación para mí sola, porque claro, tenía leucemia, no tenía defensas, no tenía nada de nada. Entonces podía coger pues, todo lo que hubiera en observación en aquella noche. Entonces me pasan a una habitación sola. Y al siguiente día, pues me hacen una médula, que es que te clavan una aguja en la médula y te extraen líquido para examinarlo y ver qué tipo de cáncer es, o si hay cáncer o si no. Entonces ahí se dan cuenta que es leucemia amiloide aguda, que es una leucemia muy peligrosa, que eso no lo he comentado antes. Y, y pues nada, y ahí pues empieza todo. ¿Y cómo, o sea, cómo te enteras tú de que tienes leucemia? ¿Quién te lo dice? ¿Quién...? Pues me hacen esta prueba y tal, entonces yo ya empiezo a notar cosas raras, porque yo no me puedo levantar de mi cama, porque me desmayo al momento. Empieza a venir muchísima familia, amigos de la familia a visitarme. Cada vez que entraba un médico en la habitación entraban 18 más. Y claro, eso normal pues no era, ¿no? Y pues ahí mi madre me dice que me van a cambiar a Virgen de Rocío. Entonces yo pues le pregunto que por qué y tal. Y me agarró la mano y me dijo, tienes leucemia y va a ser difícil, pero bueno, lo vamos a superar. Entonces yo ahí empiezo a llorar. Y, la única pregunta que hago es todo el rato ¿por qué a mí? Porque me ha tocado a mí, porque me ha tocado a mí, porque claro, tenía 13 años, entonces tampoco no me dio a pensar nada más. Entonces en ese momento también me quedé un poco en shock y me quedé unos días traspuestos hasta que me di cuenta de la realidad porque no... Y tuviste, o sea, pensaste en que tuviste miedo en morirte, y cuando te dijeron tenías leucemia, pensaste en morirte. En ese mismo momento no, porque no, yo la palabra leucemia es verdad que la había escuchado más veces, porque una amiga mía tenía leucemia también, además la misma que yo. Entonces, pues yo se lo había visto a ella, pero es verdad que yo a ella, después de la enfermedad, de que empezara la enfermedad, lo único que la había visto era como rapadita y tal. Entonces, en ese momento no pensé en eso, simplemente fue raro. ¿Y cómo empieza, o sea, cómo empieza a darte la primera quimio? ¿Qué efectos trae? Pues yo me intercambian a Virgen de Rocío y entonces está allí mi familia y tal. Y claro, mi madre llevaba muchos días conmigo, estando en el hospital y tal. Y entonces pues decide mi abuelo materno quedarse a dormir para que mi madre pudiera descansar un poco. Y esa misma noche ya nos cambiaron a una habitación solos y eso. Y empiezo a ahogarme, noto que me ahogo, que no puedo respirar. Entonces viene, me ponen el pulsi, se dan cuenta de que no estoy oxigenando bien, que no me está entrando bien el aire en los pulmones. Y varios médicos pues deciden que lo mejor es subirme a la UCI porque sin saberlo estaba muy malita. Me pusieron una máscara gigante con la que podía respirar mejor y se dan cuenta de que tengo los pulmones encharcados y entonces ahí pues me paso una semana en la UCI con mucha medicación. Realmente no recuerdo al 100% todo porque para mí es como fue como lagunas, ya que tenía muchísimo dolor, tenía tubos por la nariz, en los brazos, en todas partes. Entonces, cada vez que me dolía algo, a lo más mínimo me desmayaba porque estaba muy débil. Estaba casi todo el tiempo sedada o como con un poco de anestesia para que no sufriera y tal. Y entonces ya a la semana de estar en la UCI me bajan a mi habitación, a la planta de oncología, y me dicen que me tienen que operar para sacarme ese líquido del pulmón. Me operan
no recuerdo si ese mismo día o al siguiente, me operan y me ponen un tubo en el lateral que va desde el pulmón hasta una cajita pequeña donde iba a echar lo que he hecho del líquido que tenían los pulmones. Perdón. Y, y pasan unos días expulsando el líquido y tal. Era un poco molesto, la verdad. Ya me quitaron, al paso de los días me quitaron ya el tubo, ya que había eliminado todo el líquido y tal. Y ahí empieza pues lo que es las primeras quimios y tal. Ahí me ¿Y, dieron... Dime, dime. cómo es una quimio? Para que la gente lo sepa, cómo es una quimio. Uf. A ver, una quimio es algo... Es que yo en mi libro pone lo que siempre he dicho, que es el enemigo que te salva la vida. Porque realmente te destroza, la verdad, te destroza. Yo creo que a todo el mundo no le sienta igual, pero... Y me salvó la vida al mismo tiempo. Y cómo fue, o sea, cómo una niña de 13 años, de repente con los efectos de la quimio, te tienes que quedar sin pelo. ¿Cómo vives ese momento? Que es para Uf, una niña con tan solo 13 años, con su melena, perderla. uf. Obviamente en este momento no pensaría solo en el pelo, pero antes sí que lo hacía. Me sentó Claro, fatal. Eh, yo, eh, al, subí a la UCI la primera vez con una cola y lo que es la máscara esta que he comentado, llevaba unas cuerdas que apretaban muchísimo. Entonces al bajar de la UCI, claro, una semana sin peinarme, dime tú quién iba a meter un cepillo ahí. Eh, pues bajé con el pelo como muy enredado, entonces mi madre como intentó echarme un montón de mascarilla y tal para peinarme y yo le dije, bueno, si se me va a caer de todas formas, me voy a rapar. Entonces en ese momento llamaron a la peluquera, vino a mi habitación y me raparon. Me quedé, vamos, no sé cómo se dice eso, al cero, al uno, sí, no... al cero. Y me quedé con el pelo muy cortito y entonces ya realmente allí no afecta tanto el no tener pelo, porque es que nadie tiene pelo. Claro. Afecta más a la hora de salir, de volver a ver a tus amigas, el volver al instituto. Entonces ahí sí que cuesta más. Pero allí realmente eres una más. Allí el que tiene el pelo largo es raro. Es verdad. ¿Y cómo fue esta primera vez que tuviste que salir y ver a que todos estaban igual que tú? Que todos eran carbitos y que todos estaban allí. Es que además ese mismo día fue la primera vez que salí de mi habitación, que además salí porque estaba allí el arrebato, vinieron a vernos y además me cantó el himno del Sevilla solo para mí porque era la única sevillista entre tantos béticos. Entonces salí y tal y, hombre, yo estaba cortada, ¿no? Porque no conocía a nadie, había tantos niños, pero realmente al verlo todo igual no me afectó tanto. Pero es verdad que sí que yo me recluía un poco en la habitación y tal. Y en ese momento, pues claro, yo bajaba de la UCI y tal. Fue recién bajadilla más o menos. Entonces yo iba en silla de ruedas. Y para todo, pues yo realmente estaba en la cama. Estaba muy débil y estuve bastante tiempo en la cama. Comía en la cama, o sea, me ponían hasta el orinal en la cama. Entonces un día yo ya me harté de cama y dije, me voy a levantar y por lo menos quiero ir al baño por mi propio pie. Y pues nada, voy al baño y al girarme había un espejo grande y me doy cuenta de que lo que es mi rapado va desapareciendo. Yo había visto pelitos en la almohada, pero no era consciente de que era tanto. Entonces al girarme me vi y estaba completamente calva de ese lado y me afectó mucho, me quedé en plan, ¿sabes? Porque yo hacía un mes me había mirado ese mismo espejo y yo no Ya. era esa persona.
Yo estaba hinchada como una patata, estaba blanca, no me quedaban casi cejas, el pelo fatal, súper corto y como que se me estaba cayendo por los lados también. Sin pestañas también. Me vi que era otra persona. Entonces en ese momento me impactó un montón. Pero al final lo que peor lo pasé fue al salir. Y, y bueno, ¿cómo va transcurriendo la enfermedad? O sea, ¿te siguen poniendo quimio? Y... Me van poniendo quimio. Eh, Hay gente que el efecto de la quimio no le hace nada. Hay otra que le sienta fatal. Yo, obviamente, con mi suerte era de las fatal. Eh, Cuando tú te das la quimio, pues te das la quimio y los días después hay como una inmensa bajada de defensa, de todo lo que tiene el cuerpo para protegerte, pues se te quita todo. Entonces, pues a mí esas bajadas me atacaban al estómago y cada vez que he tenido quimio, después he tenido infección de estómago, de punta a punta. Llagas en el estómago, llagas en la boca, eh, vamos, que lo pasé bastante mal. Y mucho dolor, sobre todo. Pero bueno, Y, ¿cuál ha sido el peor momento que ha vivido de esta enfermedad? a ver. Yo creo que el peor momento fue la segunda vez que fui a la UCI, que llegué muy malita al hospital. Estaba en casa y al día siguiente me iban a operar para ponerme un tubito, porque me iban a hacer un- una limpieza de médula, de mi propia médula, para volvérmela a poner. Autotrasplante se llama eso. ¿Mm? Y, y yo pues, por la noche empecé como a encontrarme súper mal, que me daba vuelta todo, pero eso ya a costa. Vomité varias veces y yo creía que era de los nervios de que al día siguiente pues me operaban, ¿no? Entonces pues no le presté mucha atención y al día siguiente como a las 7 las 8 de la mañana me viene a llamar mi madre para irnos al hospital y yo no soy capaz de estar sentada. A mí me sienta mi madre y noto una presión súper fuerte aquí, como que me desmayo, me desmayo, me desmayo. Me baja mi madre en brazos, porque ahí vivíamos en un piso. Me baja mi madre en brazos al coche y, y al llegar al hospital pues se dan cuenta de que tengo E. coli. Es una bacteria que todos tenemos en la barriga, pero a mí me pasó a la sangre y al pasarme en la sangre pues empezó a hacer agujeros en todos los órganos del cuerpo y lo pasé muy mal. Llegué al hospital y me dijeron hay que meterla en la UCI. Y claro, yo ya había estado en la UCI antes. La primera vez que estuve, yo creía que eso era una planta más del hospital, que no era algo importante. Pero la segunda vez, y ya vaya ya consciente, le rogué por favor que no, que no, que no, que no, que yo no podía otra vez vivir eso. Y lo tuve que volver a vivir. Me subieron a la UCI. Me volví a desmayar del dolor varias veces. Empezaron como a cogerme vías por todos los brazos, en la ingle, en los tobillos, en las manos, tubos por la nariz, máscaras, vamos, horrible. Y en ese momento del tirón me sedan, yo ya no soy consciente de nada y ahí empiezo a vivir un poco como alucinaciones, una especie de alucinaciones que es que veo a todo el mundo muriendo alrededor mía. Entonces yo ahí lo veía tan real que lo pasé muy mal, porque yo veía a mi familia muriendo y veía, ¿sabes? Y aparte también el dolor que había sentido de antes. Entonces, para mí yo creo que fue la peor experiencia. Yo creo que fue la segunda vez que entré en la UCI, que estuve 10 días entubada y sedada. Y yo creo que esa fue la peor experiencia, pero vamos, de mi vida, sin duda alguna. No sabía lo que era real y lo que no, y que no... Yo ya estaba cansada. Y, o sea, ahí en ese momento llamaron a tus familiares porque estaba, tu vida corría peligro o todavía, o... Que en el momento en el que yo entré, llamaron a mi madre y le dijeron que entrara a despedirse de mí, que no podían hacer ya nada más
que me habían puesto muchísimos medicamentos y que ya no se podía hacer nada más. Entonces, en ese momento entra mi madre, tal. Yo creo que ahí todavía que no era yo consciente ya estaba sedada. Pero yo recuerdo que antes de sedarme le dije a una enfermera, que es que no se me olvida su cara, no sé por qué, le dije, dile a mi madre que la quiero. Y ahí fue un despido sin yo saberlo. Y bueno, le dicen eso a tu madre, tú le dices eso. ¿Y cómo sales de esa alucinación? O sea, ¿qué es lo que te lleva a ti a salir de ahí y decir, tío, tengo que llegar como sea, o sea, tengo que despertarme de aquí y volver a donde estaba? Después de como un montón de sueños que lo pasé fatal, eh, me quitan la sedación y llega mi madre y yo, ya despierta, consciente, seguía viendo alucinaciones alrededor de mi madre. Yo vi a mi madre ese día, a mi madre le encanta el color negro, ¿vale? Y siempre va de negro. Y yo ese día la veía vestida de rojo, con una cola, los labios en rojo. Y yo pensando, si a mi madre le encanta el negro, ¿cómo va a estar de rojo tan... y estando su hija así, ¿no? Y, y claro, en plan le dije que llamara a mi hermana, porque yo en una de esas alucinaciones había visto que mi hermana como que se cortaba las venas y tal. Entonces yo creía como que mi hermana estaba muerta. Entonces la llamé, le di un montón de besos en los brazos, en las manos, vamos, en lo que podía, porque estaba atada a una cama. Y, y claro, pues ahí llega mi madre y tal, me da un petit suisse, que fue el mejor petit suisse de mi vida, porque no había comido en 10 días. Y yo le dije, empecé a llorar y le dije que no distinguía lo que era la realidad de lo que no. Entonces había un tubo, típico tubo que se echan las agujas, recicladas y tal. Y me dijo, si el cubo este está para adelante, es que estoy aquí y que es real. Si está echado para atrás, es que me he ido. Es que lo que estás viendo no es real. Perdón. Entonces ya a partir de ahí pues no tuve más alucinaciones porque ya me bajaron un poco la medicación. Y pues de eso pues que no recuerdo mucho más. O sea, ya terminas de la UCI, sales de ahí, ya vuelves a casa. Salgo de la UCI y bajo a la planta de oncología, donde me informan de que el E. coli me ha hecho mucho daño en los pulmones y de que no va a ser posible el otro trasplante que tenían pensado, pero que las quimios, el enemigo que te salva la vida, habían hecho su efecto súper, súper bien y que había eliminado el cáncer al 100%. No me puedo creer que te hayas quedado pillado otra vez, tía. Por favor, Elena. El- Creo que Elena, hemos perdido a Elena. La hemos vuelto a perder. Creo que su internet va, o sea, creo que tiene un H en la casa suya, en una ratonera de hecha corriendo, y ahí le va retransmitiendo internet a ella. Bueno, no se vayáis porque vamos a intentar terminar la historia porque queda ya lo último. Se nos ha ido Elena, ¿ves? Se nos ha ido, se nos ha ido. No te preocupes, Elena, te esperamos. Te vuelves a conectar y nos volvemos a conectar aquí. Bueno, gente, no nos vamos a ir. Todavía nos queda lo último que nos tiene que contar, que no se ha quedado ahí en que se ha limpiado entera, se ha curado todo el cáncer y se nos ha quedado ahí. Pero me quedan dos o tres preguntas por hacerle, que no quiero quedarme yo sin yo puedo hacerle dos o tres preguntas que me quedan a Elena. Y yo como uno aquí a la gente, por Dios, qué poco sé yo de directos de Instagram, por Dios. Elena, por favor, si estás ahí, envíame una petición de amistad. Envíame una petición de amistad, no. Envíame algo, en plan, que me salga ahí. ¿Quiero compartir un directo contigo? Porque yo no sé dónde le tengo que dar. Si te tengo que decir la verdad, yo ahora mismo estoy más perdido que... estoy más perdido que Spiderman un descampado. Bueno, no se va agobiado. A la de echar a Elena. Ah, mira, ya estoy yo por aquí. Pero no está Elena. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. No se vayáis, no se vayáis, gente, que estamos por aquí, hombre. A todo el mundo que está comentando, agradecerle de verdad que esté aquí viendo el directo porque yo este directo no lo hago ni para ganar seguidores ni para mierda, sino para que... Ahora Elena has vuelto.
El internet tuyo que lo Qué tienes puesto liada. con un hatch corriendo o algo. Ese es el problema. No os compréis nunca iPhone. Porque es que tengo el móvil cargando y me pone, el iPhone tiene la temperatura súper alta, como si fuera explotado algo. Entonces por eso se ha bloqueado. En plan, cuidado, una No bomba, una sé, le voy bomba. a tener que poner un ventilador o algo aquí al pobre. Que, bueno, te has... No. ¿Tú me escuchas? ¿Qué? ¿Me escuchas? Sí, Vale. sí, sí. Te has quedado en que abajas, te han hecho mucho daño de la UCI, te han hecho daño los pulmones, te has curado. No, sí. Vale, Es que y mi hermana está dando ruido, perdón. no te preocupes. Y viene, abre Y, y cierra rápido. Ya. y se supone que la quimio ha curado todo lo que tenías dentro Sí, y ahí te has quedado. Y si yo te he preguntado que después de todo eso ya te vas para casa. sí. Por eso que la quimio había milagrosamente limpiado dentro. Entonces dicen que ya no pueden, hospitalariamente, no pueden hacer nada más por mí, porque ya habían hecho todo lo que podían. Y que si me hacían el autotrasplante corría el riesgo de que podía morir. Entonces, pues deciden dejarlo ahí y voy con mis revisiones, pero hasta el día de hoy. Y bueno, de, ¿qué te llevas de allí de oncología? De esa, yo que lo he vivido también de allí, de esa banda de guerreros que hay allí metidos, de esos carbitos. Habrás conocido, habrás hecho amistades con unos, con otros, pero ¿con quién te quedas realmente? O sea, ¿quién te marcó más? Eh, Realmente son muchas experiencias, muchas personas. Cada persona te invita a su experiencia, te metes en el papel de la persona al contártelo, ya que no todos los cánceres son iguales ni todas las personas lo viven igual. Por desgracia, he perdido a muchos por el camino. Me llevo experiencias de super luchadores, sobre todo a Mileire, que es parte de mi familia, es parte de mi familia, la quiero como si fuera mi hermana. Obviamente te llevo a ti, me llevo a muchos voluntarios, porque por ejemplo también hay uno que se llama Jordi, que es otra persona que a mí me llena muchísimo. Y sobre todo, como persona, me llevo a mí misma porque entré siendo una Elena y salí siendo otra. Y bueno, ya vamos a terminar ya mismo. A cualquier persona que nos esté viendo y que esté ahora mismo pasando esta enfermedad, ¿qué le podrías decir? Tú que sé que has batallado lo más grande y que a día de hoy estás aquí ahora mismo hablando conmigo. Que luche, que se tome la experiencia como un campamento de verano, que haga amigos y que no, que no piense en la muerte, porque eso es algo que nos va a llegar a todos. Y no nos va a llegar ahora mismo, porque si no te toca, no te toca. Y, Efectivamente. y que no dejéis de comer, que yo no comía. Y me he pegado mucho tiempo encerrado por no comer. Que vamos a salir todos para adelante y que hay mucha salida ya hoy, gracias a Dios. Bueno, Elena, ¿qué te voy a decir yo? Para Se te mí queda eres pillado, una luz. No me lo puedo llegar yo a creer, tía, pero porque tenemos tantos Diego. problemas que parecemos, parecemos aquí Camela, con tantos ¿Me problemas. escucha? Ya. ¿Se me queda pillado? Salte y vuelve a entrar, salte y vuelve a entrar.
Ya, ya, No, ya está, ya. ya está. Perfecto. Que nada, yo decirte que, bueno, para mí eres una guerrera nata, que muchísimas veces cuando estoy con mi cabeza que yo soy hipocondríaco, me pasa cualquier cosa, siempre intento pensar en ti porque lo que tú luchas no es normal y lo que sigues luchando porque eres toda una guerrera. Y lo que estaba diciendo era, yo no hago esto que para que la gente crea que yo quiero seguidores, ni muchísimo menos, ni nada. Yo hago esto para que ustedes veáis que la vida hay que valorarla y que personas como ella, que ahora tienen, ¿cuántos años tiene Elena? 17. 17 años, han pasado un calvario y, y valoran la vida, o sea, viven la vida al límite. A mí hubo uno de ellos, que yo he sido voluntario en Andes, en la planta de oncología, y me dijo una vez, y esa frase se me va a quedar grabada toda mi vida, que su sueño era ver un buzón de una calle. Entonces, porque llevaba allí encerrado pues 5 o 6 años sin salir. Y cuando hago esto es para que también ustedes se den cuenta de que hay que vivir la vida, hay que valorarla y que personas como ella siguen luchando hoy en día y tienen solamente 17 años. Así que daros todo el ánimo del mundo. Ahora después lo dejaré en la historia de que tiene un libro que si quieres lo pasamos digitalmente, solamente me tenéis que mandar un directo a Instagram y yo os lo paso, me pasáis el correo y os lo paso y lo podéis leer donde perfectamente cuenta capítulo por capítulo cómo se va cintando, cómo lo va cintando la quimio y todo. Y nada, Elena, agradecerte que hayas estado aquí conmigo, que hayas contado esta experiencia tan dura, pero a la vez tan bonita que te ha hecho ser una Elena diferente. Y la última pregunta que te voy a hacer para terminar es si borrarías algo de esa enfermedad. ¿O te daría igual volverlo a pasar? Oh, cosas distintas. ¿Eh? A ver, obviamente no querría volver a pasarla nunca, pero si el día de mañana me baja Dios del cielo y mi enfermedad va a ir para alguna persona que yo adoro, que yo quiero, que yo amo, como mis hermanas, como mi familia, como mi madre, sí la volvería por ello. Sí que si pudiera elegir, debería pasar yo. Eh, no borraría absolutamente nada, porque el dolor me ha hecho que las experiencias de los demás y la mía propia me ha hecho saber valorar la vida, porque hasta el me ha hecho tener este pelazo que antes no tenía, antes 3 pelos, como un gato. Digo, Y, y no es una buena experiencia, obviamente. Cada dolor, sufrimiento y experiencia, por muy mala que sea, me han construido a mí. Soy la persona que ese dolor ha construido y estoy orgullosa de lo que soy. pues nada, Elena, decirte que te quiero, que vamos a seguir hablando y que, bueno, dentro de poco, pues posiblemente tengamos otro pequeño libro donde ahora nos pueda contar su experiencia desde otro punto de vista. Así que nada, agradecer a todo el mundo que ha estado por aquí, lo dejaremos resubido las historias y que vamos hablando, ¿vale? Muchísimas gracias, guapa. Vale, venga, Adiós. hasta luego.